Hola, bienvenidos a la primera clase de taller de gestión de problemáticas ambientales. Vamos a hacer una breve introducción a la materia. Comenzamos por la forma en la que está estructurada. La verdad la pensé como en 4 unidades, cada unidad contiene ciertos temas, son 10 en total entre las 4 unidades. Así que es posible que haya cambios en el cronograma, chequeen eso después de esta clase en base a esta división. La unidad 1 es una introducción a lo que es la gestión ambiental para el desarrollo sustentable. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de lo que es la gestión. En la unidad 2 vamos a ver esas herramientas de gestión. Tengo entendido que muchos de ustedes no cursaron evaluación de impacto ambiental como materia, así que esto les va a servir a modo de introducción, porque lo que hacemos es verlo como herramienta de gestión, no sobre cómo formular una evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Como punto 3 vamos a ver un plan de gestión ambiental y en el 4 auditorías ambientales que, si no me equivoco, deberían estar cursando en sintonía con esta materia. La unidad 3, que es el diagnóstico de gestión ambiental, bueno, vamos a ver lo que es un diagnóstico, vamos a ver cómo implementar los objetivos del desarrollo para la gestión y lo que vendría a ser gestión empresarial e industrial. Y en la última unidad vamos a hablar un poco sobre gestión ambiental organizacional, vamos a ver lo que son la gestión de proyectos, lo que es la gestión estatal y cómo implementar un manual de gestión en base a todas las herramientas vistas previamente. Bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué hablamos? Partimos del informe Brundtland, la definición del desarrollo sostenible, la Conferencia de las Naciones Unidas y Agenda 21, son todos ítems, temas y puntos que a todos nos resultan familiares, pero yo no voy a entrar en el desarrollo de los mismos, ya que esto lo tienen que haber visto en otras materias. Por ende, cuando termine esta clase y a modo de, vamos a llamar la actividad no obligatoria, pero sí sería interesante que la mayoría de ustedes la cumplan, o todos la cumplan, porque después les puede llegar a servir para una nota final, para mejorar la nota final en el caso de que lo necesiten, o para tener una nota de concepto que pueda llegar a levantar o a no bajar la nota de los parciales. Y aprovecho para deslizarles en ese sentido que, punto número 1, por favor chequen con algún corrector, con un diccionario, tienen 1000 aplicaciones para ver si lo que están corrigiendo tiene o no faltas y errores de ortografía, así que por favor háganlo, porque yo sí lo tengo en cuenta a la hora de evaluar. Así que aclaro este punto. Y hasta inclusive si tienen dudas de cómo se escribe una palabra me pueden preguntar a mí. Miren lo que les digo. Si no sé cómo se escribe, la buscamos juntos. Pero profesionalmente hablando, y ustedes están a punto de obtener un título de técnico universitario, no queda bien que tengan errores de ortografía. O sea, que escriban todo mal, ¿no? Dicho esto, les decía, también tengo en cuenta lo que es la participación en las clases, en los foros, en estas actividades no obligatorias, a modo de nota también, por si necesitan levantar la nota, voy a usar eso. Y terminé con los avisos parroquiales en este punto. Vamos a pasar a lo que es la gestión ambiental en sí. Esto también es un concepto que ustedes tienen que haber visto en Introducción a la Problemática Ambiental, en la última unidad de Introducción a la Problemática Ambiental, así que pueden ir desempolvando apuntes.
lo que vamos a hacer es definir lo que es la gestión ambiental. Básicamente decimos que es un conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando problemas ambientales. En base a esta definición, lo que a mí me gustaría que hagan también en esta misma actividad no obligatoria, llamémosle, a todo esto deberían tomar las clases con algún apuntecito en mano o algún lugar donde tomar apuntes. Les decía, es que piensen, sí, me gustaría que me cuenten, porque gran parte de la materia va a estar de cierta forma a cargo de ustedes. Como es un taller, tiene una carga práctica muy grande. Yo lo que hago es básicamente uso de temas vistos previamente o el desarrollo inicial de algunos temas teóricos que ustedes van a estar viendo en algunas materias, como es auditoría, como es CEIA, por ejemplo, y nos vamos a agarrar de eso para generar un material final de taller, como lo vienen haciendo ustedes en todos los talleres, ¿sí? Les decía, lo que me gustaría que hagan en base a esta definición es que piensen para quienes están trabajando fuera de su hogar en lo que son actividades no domésticas, no remuneradas, o sea, quien trabaja, podríamos decirlo, en relación de dependencia de alguna manera, o en algún trabajo como autónomo, quiero que piensen en la gestión ambiental que existe en su lugar de trabajo, ¿sí? Llámese, si existe o no existe algún tipo de gestión ambiental, si existe, básicamente, en qué consiste, y si no existe, propongan no más de 3 ítems o tips en cuanto a la gestión ambiental, pero esto en base a lo que ustedes ya conocen. Y para quienes trabajan haciendo tareas domésticas no remuneradas, piensen en la gestión ambiental que tienen en su hogar. Y si no la tienen, ¿qué podrían empezar a implementar para tener alguna gestión ambiental desde el hogar? Todo esto lo vamos a poner en alguna actividad que vamos a llamar actividad no obligatoria de la unidad número 1. Bien, para hablar de política ambiental nosotros necesitamos tener un plan de gestión, ¿sí? Y para desarrollar este plan de gestión tenemos que priorizar la prevención sobre la remediación o corrección. La idea de estas herramientas que nosotros vamos a empezar a utilizar o a ver a lo largo de este curso es justamente eso, prevenir en lugar de tener que salir a remediar o corregir. ¿Sí? ¿Cómo lo pensamos? Nosotros vamos a implementar cierto proyecto o estamos trabajando en determinado lugar, que es lo que les mencionaba en el punto anterior. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para no tener que tener un problema ambiental de acá a cierta cantidad de tiempo? Eso es básicamente la prevención ambiental. Si existe un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no es excusa para evitar políticas preventivas. Y me gustaría que me den un ejemplo de esto. Piensen en temas que ustedes hayan estado o del cual tengan conocimiento, pero que siempre escuchan no hay certeza científica o no se sabe a ciencia cierta o todavía falta desarrollo científico con respecto a ese tema, que lo que hace es evitar que se tomen políticas preventivas. Y el desarrollo gradual y dinámico de las políticas ambientales, de las actividades y necesidades de la sociedad de recursos naturales disponibles, considerando los avances científicos y tecnológicos para proveernos de esos recursos de manera sostenible.
y el derecho soberano a utilizar recursos naturales propios sin perjudicar a otros estados. En este punto, el anterior lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada, pero en este punto me gustaría que pensemos, cuando hablamos de estado podemos hablar de estado municipal, estado provincial, estado nacional, o en su defecto algún conflicto entre dos estados provinciales, entre dos estados nacionales. ¿Sí? El municipal, no, bueno, no se me viene ninguno a la cabeza que haya un conflicto ambiental entre los estados municipales, pero si alguien conoce lo puede mencionar. Pensemos en conflictos. Vamos a sacar del medio los recursos naturales, vamos a elevarlo un poco o elevar la vara hacia problemas ambientales que generalmente vienen en consecuencia de la mala utilización de estos recursos naturales. Piensen ustedes, como les decía, en algún conflicto que se les venga a la cabeza donde haya dos estados de cualquier índole que hayan entrado en conflicto por el mal uso de estos recursos naturales. Quienes cursaron materias previas conmigo les he mencionado miles, así que pueden sacar un montón de la galera y si no, recurran a internet para este tipo de cosas. Sin embargo, tengan en cuenta, ustedes ya están cursando una materia de tercer año o varias materias de tercer año, ¿a dónde buscan? Bien, las herramientas de gestión ambiental podemos decir que son de dos tipos, tenemos, o tres tipos en realidad. Las preventivas, las correctivas, las de preservación y mantenimiento. Cuando hablamos de preventivas, podemos llegar a decir, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental es una herramienta preventiva, debería utilizarse previa a la implementación de un proyecto. Cuando hablamos de herramientas de gestión ambiental correctivas, podemos pensar en lo que es una remediación de sitio y alguna herramienta de gestión ambiental de tipo conservación y mantenimiento son de arranque las legales, ¿sí? Todas las herramientas de las que nosotros podemos nutrirnos cuando hablamos de gestión ambiental son las que están mencionadas abajo, como la legislación ambiental, la educación ambiental, el ordenamiento territorial, etc. ¿De qué trata la educación ambiental? Creo que ustedes ya tienen alguna o deben haber tenido alguna materia como educación ambiental, así que hagamos un pequeño repaso. Este proceso de aprendizaje dirigido a toda la población a fin de motivarla y sensibilizarla como para que sienta empatía, por decirlo de alguna manera, con el cuidado del ambiente. Promueve la participación de todos, obviamente porque todos somos parte del ambiente, y de la solución de los problemas ambientales que se presentan. El objetivo en sí es que la población esté informada y preparada para desarrollar habilidades y actitudes que mejoren la calidad de vida. Y les dejo una tarea, básicamente, que es pensar y desarrollar un plan de educación ambiental a implementar en el ámbito laboral y cotidiano. Cuando hablo de cotidiano me refiero a este trabajo doméstico no remunerado del que pueden ser parte. Y a la hora de pensar un plan ambiental, pensemos en estos puntos, como una introducción, estructura, alcance, etc. Bueno, todo lo que tienen escrito en la diapositiva. No quiero que enloquezcan, quiero que lo piensen de esta manera. En el ámbito en el que ustedes se desarrollan y con lo que ustedes conocen, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer para desarrollar un plan es primero trazar el objetivo de ese plan. Lo que yo quiero es educar a mis compañeros de trabajo, lo que quiero es educar a mi familia, ¿sí? Ese va a ser mi objetivo. Punto 2, hacer como tener un diagnóstico de la situación de la educación ambiental, que es de lo que estamos hablando. Y ese diagnóstico básicamente va a ser a partir de preguntas como ¿qué saben? ¿Cuánto saben? ¿Qué les interesa? ¿Qué no les interesa?
básicamente eso, ¿sí? Vayan desarrollándolo de esa manera y esto nos va a servir a modo de base. Pueden hacerlo grupal, no más de 2 personas por grupo, pero que tengan algún punto en común, ya sea un lugar de trabajo similar o un lugar de vida hogareña similar, por decirlo de alguna manera. Bien, cuando hablamos de ordenamiento territorial, ¿a qué nos referimos? Y este es un tema que está muy discutido últimamente, porque el ordenamiento territorial son básicamente el conjunto de acciones políticas, técnicas y administrativas para la realización de estudios, formar propuestas, adoptar medidas en la toma de decisiones en relación a una ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Entonces, pensando en esto, lo que a mí me interesaría que hagan, también a modo de tarea, los estoy llenando de tareas, por eso generalmente les puse 2 semanas para el desarrollo de todas las actividades. Lo que les decía era que pensemos en algún plan de ordenamiento territorial que podría llegar a desarrollarse en el municipio de Hurlingham o en su defecto en el municipio en el que ustedes vivan. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente uno en el lugar en el que vive tiene una idea de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a modo ambiental. Entonces, si yo tengo que decir, las actividades comerciales deberían concentrarse en tal sector, bueno, ¿qué sector sería? La actividad industrial en tal otro sector, el sector residencial, lo que son las vías de acceso a la localidad, al municipio, cuáles son las arterias principales, cuáles son las avenidas principales. Bueno, ¿cómo desarrollarían ustedes o cómo ordenarían ese territorio en base a lo que conocen, ¿sí? De ese lugar que les parece, que les resulta común y conocido? Sé que hay un caso que es el de Capital. No te vayas a Capital, hacelo en algún otro lugar que te parezca conocido, o en su defecto en tu barrio Capital, porque no vamos a abarcar todo Cava, ¿sí? Por ahí solo limitémonos al barrio o comuna en la que te encuentras. Todas las herramientas que estamos viendo nosotros ahora no las vamos a ir desarrollando más adelante, por eso les tiro todo de entrada como para que vayan teniendo conocimiento de ellas. Bueno, el etiquetado ecológico es un logotipo o etiqueta que indica que se fabricó siguiendo ciertos procedimientos regulados y controlados por normas internacionales. Esto es, pensemos o busquemos cuáles son las normas internacionales de etiquetado y algún ejemplo de ellas. Suele utilizarse mucho para lo que es el ingreso a la Unión Europea, de ciertos productos que tienen que ingresar a la Unión Europea provenientes de lugares que tal vez no tienen la misma reglamentación ambiental que tienen ellos. Otra herramienta que tenemos es el ecodiseño ambiental, que es la forma o el diseño que se le puede dar para mejorar el impacto ambiental de una empresa. En este sentido también vamos a buscar un ejemplo de ecodiseño ambiental, pero lo que me interesa que hagan es que si vamos a buscar esto, asegúrense de que la empresa o la marca que ustedes están citando efectivamente cumple con ya sea el etiquetado ambiental o el ecodiseño ambiental, porque como ustedes sabrán suele venderse de muchas formas como producto amigable con el ambiente, sustentable o el ecodiseño, etcétera, etcétera, y sin embargo sabemos que no es tan así. Entonces, traten de hurgar un poco más. Yo sé que ustedes tienen conocimiento de esto porque todas estas herramientas surgen de la demanda de la sociedad, básicamente. Así que
confío en que pueden saber dónde encontrar este tipo de información. Bueno, cuando hablamos del sistema de gestión ambiental, ¿a qué nos referimos? Es la parte del sistema de gestión que comprende una estructura organizativa. ¿Quiénes van a ser responsables de esa organización? ¿Quiénes van a poner en práctica y van a seguir los procedimientos, procesos y recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental? Bueno, ¿quiénes y cómo se van a hacer estas prácticas, procedimientos, etcétera, ¿no? Cuando los elementos básicos que debe tener en realidad el sistema de gestión ambiental consisten en la política ambiental, la planificación, implementación y funcionamiento, control y revisión de la gestión, a fines de que generalmente esto se lleva mucho a lo que es el desarrollo de un proyecto o alguna industria, aunque de hace unos años a la fecha se está tratando de implementar en ámbitos estatales, ¿sí? Ya sean oficinas del Estado, por ejemplo. Cuando hablamos de política ambiental, tengo que decir cuál es la política ambiental de la empresa o de la organización, ¿sí? Cuando hablamos de planificación, tenemos que hacer básicamente lo que vinimos viendo hasta el momento, que es plantear un objetivo, una meta, pero ese objetivo y esa meta también va a estar atado a un diagnóstico previo. Cuando hablamos de una implementación y funcionamiento, tenemos que indicar qué actividad va a realizar cada sector, ya sea de la empresa o de la organización, para que se cumplan las metas y objetivos planteados en el punto de planificación y que estén de acuerdo a la política ambiental de la empresa. Cuando hablamos de control y acción correctiva, también debemos indicar quiénes tienen que estar controlando esto, y en el caso de que en el control se determine que no se está implementando o no está funcionando alguna de las actividades del sistema de gestión ambiental, se tiene que hacer una reevaluación de cómo hacerlo de manera correcta. Por ejemplo, la política ambiental de la empresa dice que no se deben usar plásticos de un solo uso, ¿sí? ¿Cómo voy a planificar este no uso de un plástico de un solo uso? ¿Qué herramientas voy a utilizar para que no se use dentro de la empresa plástico de un solo uso? ¿Cómo voy a implementar y cómo va a funcionar eso? En el caso de que yo vea que sí hay uso de esos plásticos de un solo uso, ¿cómo evalúo la implementación correcta de esa medida? Y la revisión de la gestión básicamente lo que hace es, a intervalos regulares, la dirección debe revisar todo el sistema de gestión ambiental para ver si tengo que cambiar algo de ese sistema de gestión ambiental, que obviamente está atado al control y acción correctiva. Lo que yo les mencioné de plástico de un solo uso es un ejemplo muy traído de los pelos, porque en los sistemas de gestión sabemos que no es así, pero a modo de ejemplo sirve, ¿sí? Aunque en algunas oficinas del Estado se está implementando ese tipo de gestión. Bien, las normas que se usan para la implementación de un sistema de gestión ambiental son las ISO, las IRAM y las EMAS, que son de la Unión Europea. Este tipo de normas tengo entendido que a ustedes les resultan familiares, por lo menos de nombre, y que las van a desarrollar en mayor medida con Marcelo en la materia de auditorías. Así que no voy a profundizar mucho en eso, pero si quieren buscar al respecto en la página de ISO, de la CIRAM o de la Unión Europea, las van a encontrar. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un sistema de gestión ambiental? Bueno, yo cumplo con regulaciones y legislación ambiental vigente, con lo que yo les decía, esta demanda de los consumidores y de la sociedad, mejora la gestión de recursos, implementa niveles de seguridad superiores, mejora competitividad empresarial, por ejemplo, o de algún proyecto, permite adquirir un símbolo de reconocimiento internacional, lo cual
abre mercados, que es lo que interesa a la mayoría de las empresas, garantiza una mejora continua, mejora la imagen ante la comunidad y relaciones públicas. Piensen en el caso de por ejemplo, el agua o cualquier bebida envasada que uno puede comprar que dice, bueno, el envase fue hecho con vidrio, con plástico reciclado, por ejemplo. Existe una consistencia en las políticas internas, limita el riesgo de pleitos por cuestiones ambientales. Y acá se me viene a la cabeza el caso de la Rousselot. Si la Rousselot hubiese implementado un sistema de gestión ambiental que tal vez no tenía, lo desconozco, pero ¿qué hubiese pasado? O si el sistema de gestión ambiental funcionaba de manera correcta, ¿qué pasaba? ¿Lo hubiesen cerrado? ¿No lo hubiesen cerrado? Permite una transferencia de tecnología y obtener certificaciones que garantizan que el sistema de gestión ambiental es eficaz, por ejemplo. ¿Sí? Y por último, cuando hablamos de políticas de gestión ambiental, también tenemos las preventivas, las destinadas al tratamiento de conflictos ambientales presentes y las destinadas al conflicto de conflictos ambientales antiguos, ¿sí? Las preventivas tenemos los instrumentos como el ordenamiento territorial, los estudios de alternativa de proyecto, por ejemplo, si hay un proyecto que no es muy sustentable que digamos, bueno, evaluar si se puede llegar a implementar de otra manera o si hay alguna alternativa de proyecto, los estudios de impacto ambiental y el monitoreo ambiental. Los actores de estas políticas preventivas es principalmente el Estado, ya sea, como les digo, provincial, municipal o nacional. Algún privado que impulsa este proyecto mencionado como que puede tener una alternativa. Las consultoras, que generalmente son las encargadas por ejemplo, del estudio de impacto ambiental, del sistema de gestión ambiental, etcétera, etcétera. Alguna ONG que acompaña o no acompaña ese proyecto y tantos otros como se nos puedan ocurrir. Las políticas destinadas al tratamiento de conflictos ambientales presentes, por ejemplo, ¿qué instrumento podemos utilizar para esa política? El diagnóstico o la auditoría. ¿Y cuáles son los actores que están dentro de esta política? Como les digo, generalmente principalmente es el Estado, quienes operan el proyecto y lo impulsan, quienes se encuentran afectados por este proyecto y que generalmente van de la mano de las ONG. Y las políticas destinadas al tratamiento de conflictos ambientales antiguos, donde no se puede saber a ciencia cierta quién es el responsable, o sí se puede saber quién es el responsable, pero tal vez ese responsable ya no existe. Se usan diagnósticos y auditorías como instrumentos y los actores siempre piensen que el Estado tiene que ser un actor fundamental, o quienes se hagan cargo de los pasivos ambientales, por ejemplo, en una transacción de compra-venta. ¿Sí? Esto ha sido todo por hoy. Les dejo un montón de tarea pendiente. Les diría que, como habíamos acordado en un principio, voy a activar las tareas los viernes. Sin embargo, es un cronograma. Nosotros no tenemos actividad esta semana, pero actividad obligatoria, ¿no? Lo que les recomiendo o lo que sí les pediría que haga es que de todo lo que vimos en esta primera clase, como introducción, repasen y hagan esas actividades cortitas que les fui pidiendo, que les va a servir para ejercitar para lo que se viene, ¿sí? Y la semana que viene voy a hacer un cambio en el cronograma, como les dije. La semana que viene les voy a poner la teoría 2 y 3 más la actividad de la unidad 1, ¿sí? Así van leyendo lo que sigue y haciendo la actividad que sí va a ser obligatoria de esta unidad 1. Cualquier cosa me escriben, les voy a activar un foro de consultas para que nos podamos leer por ahí.